Y está con nosotros la terapeuta respiratoria hiperbárica Fabiola Galo. A ella la recibimos con este fuerte aplauso. Fabi, gracias por estar con nosotros Un placer, aquí en chiquillas. Así Somos. Un placer acompañarlas, chiquillas, Rose, Nati, lo que les pueda servir. Aquí estamos para compartir un buen rato. Bueno, Fabi, ¿cuántos años de experiencia tenés vos en tu área profesional y operando cámara hiperbárica? Bueno, en el área profesional de terapia respiratoria tengo 17 años y en cámara hiperbárica ya son 5. Y le hago esta pregunta para iniciar, incluso antes del tema de la cámara hiperbárica, para comenzar por algo muy importante, y es que la cámara hiperbárica no debería de ser operada o puesta en funcionamiento por una persona que nada más llegue y le expliquen cómo apretar botones y mover perillas. Fabi, ¿qué es la cámara hiperbárica? Pues muy cierto lo que dice, realmente se ocupa tener un buen conocimiento porque aunque todos creamos que el oxígeno es bueno para todo el mundo, realmente no lo es así. Entonces sí necesitamos que a donde vaya la gente sea gente profesional y ahí sí tenemos muy importante que hablar de dos tipos de cámaras, que ahorita podemos hablar de ese pequeño tema. La cámara hiperbárica como tal es un dispositivo médico que lo que va a hacer es dar oxígeno a una concentración y una presión mayor que la que tenemos en condiciones normales, con el objetivo de que el transporte del oxígeno no se haga solo por vía sanguínea, sino por vía plasmática para empezar a producir todos los beneficios que genera la cámara hiperbárica. Cuando hablamos o hemos visto así como por encima, literalmente, yo nunca he estado en una cámara hiperbárica, Nati sí ha tenido la experiencia, como les mencionaba, uno nada más ve como la parte exterior. ¿Qué sucede a lo interno? O sea, contanos, si fuéramos un paciente que vamos a tener esa experiencia, ¿cuál es el paso a paso de esa sesión? Bueno, idealmente todo paciente debería ser valorado para ver cuál es el programa o la periodicidad de las cámaras, ¿verdad? Porque es muy diferente tratar a un paciente con una situación aguda a una situación, digamos, crónica. Entonces, depende de la valoración del profesional, podemos irle ayudando a ver cuáles son los tiempos de duración de cada sesión y cada cuánto se pueden hacer. Propiamente se hace una valoración previa, que es muy importante para ver si el paciente es candidato o no al uso de la cámara hiperbárica. Se le toman signos vitales para ver que todo esté bajo control previamente, porque hay algunas complicaciones que se podría generar, entonces medimos lo que es la presión, medimos lo que es la saturación de oxígeno, frecuencia cardíaca y ya después de esto se le explica al paciente. Lo que siente un paciente dentro de una cámara hiperbárica es como cuando uno empieza a subir una montaña o está en un avión, que se le puede tapar un poquitito los oídos porque hay un cambio de presiones, entonces se va haciendo de una forma paulatina para que no le moleste al paciente. Dentro de la cámara pues realmente no va a sentir nada en particular. Algunos pacientes pueden sentir un poquitillo de hambre, que es lo que más refieren después de la cámara, pero fuera de eso no, lo que sienten es que van a estar relajados, en un momentito van a estar inhalando oxígeno a una concentración mayor, normalmente lo hacemos a cerca de un 21% y dentro de la cámara llegamos casi al 100%, entonces esa diferencia de oxígeno y de presión aumenta, digamos, la forma de transporte del oxígeno, no solo sanguíneamente, que es como lo hacemos normalmente, sino también pasando al plasma, de que en condiciones normales apenas tenemos un 3% hasta un 97%. Entonces, esa gran diferencia es lo que genera los beneficios. Fabi, algo que llama mucho la atención es que, por ejemplo, les contábamos mi caso particular, ¿verdad? Que yo me enteré de la cámara hiperbárica porque hace un par de años me hice una abdominoplastía, unieron mis rectos abdominales porque por los pospartos había quedado una lesión severa a nivel abdominal y fue muy interesante cuando me la recomendaron porque yo decía, bueno, ¿y eso qué? Entonces, entiendo que al ser estas cirugías reconstructivas y estéticas tienen una conexión directa en beneficios con el uso de la cámara hiperbárica. ¿En qué casos se puede utilizar y para qué ayuda cuando no necesariamente hay una incisión de por medio que curar? Esa pregunta es muy interesante porque, como lo decís, no es solamente para que personas que tengan alguna patología o estén enfrentándose a una cirugía o algo en particular, puede ser para personas con problemas crónicos, personas, por ejemplo, con Parkinson, personas con fibromialgia, puede ser utilizada para deportistas, tanto para preparación como prevención y recuperación, se puede utilizar en pacientes con ulceraciones, ahora se está utilizando mucho también como coadyuvante en tratamientos de cáncer, entonces no hace falta, digamos, tener una incisión, una cirugía para que se vean los beneficios, inclusive personas que simplemente quieran mejorar su cantidad de oxígeno en sangre, previo a una valoración lo pueden hacer, tiene efectos antienvejecimiento, entonces tiene, digamos, mucha polaridad de tratamientos a seguir. Uh-huh. Me llama mucho la atención y lo hemos hablado inclusive acá con otros especialistas que nos hemos acostumbrado, hemos normalizado el no respirar bien y por lo tanto no recibir la suficiente cantidad de oxígeno que necesitaríamos.
esto de la cámara hiperbárica viene justamente a pues ayudarnos ante esa, por decirlo así, ante lo perezosos que nos hemos hecho para respirar. En cierta parte, porque si hablamos de cómo respirar, ya tenemos una mecánica diferente, ¿verdad? Aquí lo que estamos haciendo es meter mayor presión de oxígeno, entonces lo que vamos a favorecer es el transporte, porque vamos a pasar de un lugar de mayor concentración a uno de menor concentración. Entonces, lo que favoreceríamos ahí sería el efecto de la difusión. Realmente sí, lo que decís de la pereza para respirar, creo que me incluyo, mala profesional en ese aspecto, pero las malas posturas, el utilizar fajas de compresión, el simple hecho de, digamos, no estar bien hidratados nos pueden producir que respiremos mal. Inclusive, digamos, ahora que estaban tocando el tema de la obesidad, también es un patrón que puede dificultar o hacer un poco la restricción a la forma de respirar. Entonces, la cámara pues no nos va a ayudar a respirar como tal, pero nos puede ayudar a mejorar el transporte de oxígeno. Bueno, yo les invito, amigos, a que si ustedes tienen preguntas, inquietudes, curiosidades acerca del tema de la cámara hiperbárica y sus beneficios, eventuales contraindicaciones, que ya lo hablaremos también con Fabi, nos hagan llegar esa pregunta al 57-000-915. Para nosotros es un gusto que Fabi esté con nosotros hoy, porque se ha puesto un poquillo de moda la cámara hiperbárica. Yo sé que vos estás en un sitio rodeado de profesionales, médicos que no solo cumplen con todo lo que exigen aquí a nivel sanitario, a nivel profesional por el Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica, sino que además vos misma sos capacitada en el área. Pero ojo, amigos y amigas, porque se encuentra uno, ¿verdad? Que fulano con plata se compra una cámara hiperbárica y empieza a meter a todo el mundo ahí. Entonces yo te quiero preguntar, ¿cuál es el riesgo, si es que lo hay también, de uso de la cámara hiperbárica por parte de personas que no están formadas profesionalmente para ello? Bueno, como todo, el oxígeno no deja de ser una droga. Entonces, hay personas que pueden hacer reacción a la toxicidad por oxígeno, hay personas que pueden salir con mareos, con náuseas, con dolor a nivel del pecho por una toxicidad por el oxígeno. Realmente, como yo siempre les digo a los pacientes, es mejor hacer una buena valoración porque hay circunstancias que no ameritan o no son la mejor opción lo que es el oxígeno. Por ejemplo, como te decía, todo el mundo cree que el oxígeno es bueno para todo el mundo. Hay patologías respiratorias que más bien cuando uno pone mayor cantidad de oxígeno puede deprimir la forma de respirar del paciente. Entonces ahí es donde realmente hace falta una capacitación y no solo mover perillitas, ¿verdad? Y no solamente eso, sino también buscar que los equipos que vayan a ser utilizados por los pacientes sean cámaras que se tengan un buen registro sanitario en el país, que eso es muy importante. Esto es Así Somos. Y Nati, el tema está súper interesante, ya están ingresando consultas y le invitamos a que usted también envíe por ahí todas sus opiniones, todas esas preguntas, 57-000-915. Así es, la primera que nos ingresó hace un ratito me llama mucho la atención, Rose. ¿Vos la tienes por ahí? Leo, sí. Sí, dale. Dice, buenos días chicas, ¿qué beneficios tiene la cámara para un exfumador? Bueno, ahí habría que valorar mucho, digamos, todo el daño que tiene el fumado. El fumado normalmente genera mucho radical libre, entonces la cámara hiperbárica puede ayudar a limpiar todo lo que son los radicales libres, toda la inflamación que genera el fumado. También le puede mejorar mucho la condición de oxigenación celular, puede mejorar mucho lo que es el transporte de oxígeno, porque normalmente el fumado genera otro tipo de gases que son más afines a la hemoglobina que el oxígeno como tal, entonces podemos mejorar mucho eso. Sin embargo, en este tipo de pacientes es importante hacer una radiografía de tórax previamente para valorar que el pulmón esté realmente en condiciones de estar sometido a una presión tan grande como dentro de la cámara hiperbárica. Fabiola, perdón, Nati, eso me hace preguntar, las personas que hemos en algún momento de nuestras vidas tenido hemos pasado por una neumonía o inclusive las personas que tuvieron COVID y que no quedamos igual de los pulmones, uno lo dice y lo siente, ¿qué hay de ellos? Bueno, igual, o de nosotros. Bueno, es vacilón porque en el COVID se pudo utilizar mucho durante la pandemia en países como España y Rusia, se utilizó hospitales de día con cámara hiperbárica teniendo muy buenos beneficios. Sin embargo, igual para los pacientes que quedan con el COVID, la fatiga, que es muy usual en ellos, les ayuda mucho a mejorar lo que es el cansancio, el problema inflamatorio que deja el COVID como tal, puede ayudar a regenerar muchas partes de la oxigenación, el transporte de oxígeno, pero de igual manera a mí me gusta hacer una radiografía de tórax y idealmente también una espirometría, que es una prueba de función pulmonar para ver que esos pulmones quedaron con una elasticidad adecuada y no que hayan quedado con mucho proceso de fibrosis, que es endurecimiento de los pulmones, porque en esos casos puede correrse el riesguillo de reventar un pulmón
por el aumento de la presión. Bueno, si usted nos viene sintonizando, les cuento que hoy está con nosotros Fabiola Galo. Ella es terapeuta respiratoria hiperbárica de la clínica Sabana Norte del doctor Sequeira y nos acompaña hoy para contarnos todos los detalles que ustedes quieren saber. Por ejemplo, nos dicen que a qué edad se puede uno someter a la cámara hiperbárica, Fabi, y ahí hablamos de mínimos y máximos. Bueno, realmente el mínimo podemos estar hablando que las de media presión, que es como el tipo de cámara que estamos utilizando los profesionales en salud no médicos capacitados, podemos estar hablando que inclusive después de las 36 semanas de gestación, ¿verdad? Un bebito después de 36 semanas, después de 1,5 kilos se podría tratar si fuera en caso de emergencia, por ejemplo, por una intoxicación de monóxido de Perdón, carbono. no entendí bien. ¿Una embarazada? Puede ser embarazadas, no hay ningún problema, o bebitos después de 36 meses Ajá. pueden ingresar a cámara hiperbárica. Ay, qué interesante. Bueno, muy interesante. Nos preguntan también cuánto dura cada sesión y cuántas sesiones se necesitan para que haya un efecto positivo, ¿verdad? En lo que uno esté tratando. Bueno, ahí está la clave. Depende de lo que uno esté tratando. Normalmente las sesiones pueden ir de 1 hora a 1 hora y 30 minutos en lo que es la media presión. Ya si fuera una patología distinta que se trabaje con alta presión, pues podríamos inclusive hablar de 2-3 horas dentro de la cámara sin ningún problema. Pero en media presión podemos hablar de sesiones de entre 60 y 90 minutos. Normalmente se recomiendan para iniciar 10 sesiones. Depende de la patología o la situación que tenga el paciente, se puede ampliar hasta ciclos de 40 y después dando una pausa para empezar un nuevo ciclo. Por ejemplo, en pacientes con quemaduras por la radiación, que estén con radioterapia, ellos sí normalmente utilizan unas 40 sesiones, se hace una pausa y se puede proseguir después. Wow. ¿Y en cuánto tiempo, aunque sabemos que todos los casos son diferentes, las personas que visitan la cámara hiperbárica o que la usan pueden ver resultados? Depende igual, ahí dependemos mucho del proceso que estemos llevando. Digamos, en pacientes posoperadas, normalmente hay situaciones que en condiciones normales a los 22 días, un mes, empiezan a tener otra vez sensibilidad, como ese cosquilleo que dicen las pacientes que sienten. Con cámara hiperbárica hemos visto que ese tiempo se recorta más o menos a los primeros 7 días, empiezan a volver a tener lo que es la sensibilidad o la regeneración de fibras nerviosas. Ya en otro tipo de paciente, pues sí se tiene que hacer un poquito más paulatino, dependiendo de lo que estemos combatiendo. Hay algo que me llamó la atención, Fabi, que dijiste antes de irnos a la pausa, y es con las enfermedades crónicas o puntualmente con pacientes oncológicos. Quiero saber qué sucede, porque yo decía, ok, si el oxígeno hace que las células se alimenten, pues pensaría que eso no tiene cáncer, más bien lo que quiere es todo lo contrario. Entonces, si nos puedes como que ampliar un poquito más qué pasa en pacientes oncológicos. Ya nos mencionaste que un paciente por quemaduras por la radioterapia. Ese sería el caso en el que sí aplica la cámara hiperbárica. En ese caso aplica, digamos, para combatir las complicaciones que genera lo que es el uso de la radioterapia. En los casos de quimioterapia se puede utilizar, pero no el mismo día que el paciente recibe la quimio, se puede hacer al día siguiente para reducir todo lo que son los efectos. Y en los pacientes, digamos, hay tumores que el centro del tumor como tal no les gusta el oxígeno. Entonces lo que hace es crecer para estripar los vasitos sanguíneos, digámoslo así, para que el oxígeno no lo llegue a alimentar, porque no le gusta ese ambiente. Con la cámara hiperbárica lo que hacemos es llevarle oxígeno por otras vías, no la sanguínea, sino por la vía plasmática. Entonces en esos momentos, cuando los tumores son de centro sólido y no les gusta el oxígeno, empiezan a reducirse de tamaño. Entonces también se ha visto como muchos beneficios en el tamaño de las tumoraciones. Hay una pregunta que nos hacen y yo creo que es obligatoria. Nos preguntan qué precauciones hay que tener antes de ingresar a la cámara hiperbárica y qué pasa si alguien tiene como claustrofobia o es medio claustrofóbico. Bueno, digamos, como te digo, hay una valoración previa, hay que ver, digamos, condiciones del paciente. Por ejemplo, pacientes que hayan tenido un neumotórax, que es una ruptura en la película que cubre los pulmones, no son candidatos, o una enfermedad que se llama las bulas pulmonares, no son candidatos. Esas serían las contraindicaciones absolutas. Igualmente hay contraindicaciones relativas, por ejemplo, el aumento de la presión en el ojo como la glaucoma, pacientes hipertensos no controlados, pacientes que lleguen con el azúcar baja. Entonces siempre es importantísimo que lleguen con comida en el estómago para evitar que se baje el azúcar después de la sesión. Y los pacientes claustrofóbicos, pues vamos a depender. Hay cámaras, por ejemplo, que tienen 10, 12 ventanas, entonces se hacen muy seguras para el paciente, pueden estar en buen contacto con el ambiente.
igual se lo refieren al profesional y vamos a estar pendientes de ellos, pero digamos hay que ir como probando si lo toleran o no. Sí, vean, yo les voy a decir ahí ya como paciente, ya ahí cuento el testimonio, ¿verdad? Yo fui claustrofóbica muchos años, todavía tengo que estar en mantenimiento y ajustes ahí de tuercas para ¿verdad? No caer en una crisis, pero no importan las ventanas. Si uno es claustrofóbico, sabe, su cerebro es muy tramposo y le va a vender la idea de que uno está atrapado. Entonces, es muy absurdo, ¿verdad? La claustrofobia es a veces muy absurda porque yo digo, bueno, estoy atrapada, pero estoy con una mascarilla que me provee cantidades de oxígeno enormes. No tendría por qué correr peligro mi vida, pero como la claustrofobia es una cuestión muy mental, es muy poderosa. Entonces, yo sí les recomiendo, como paciente que he sido, que sí valoren el tema de la claustrofobia. Les podría ocurrir. Ahora, ¿qué es lo bueno de una profesional como Fabi? Ella no se despega de la cámara hiperbárica un segundo. Si se aleja es porque uno cree que se alejó y es porque está a los pies de la cámara hiperbárica y de repente hay un puntito muerto a la vista de uno, pero ella a cada rato está dando vueltas, le pregunta a uno por señas si está todo bien. Y también les paso otro truco y esto da pie a otras preguntas que tenemos preparadas. Se puede utilizar el celular dentro de la cámara, se puede llevar el iPad y ver películas o el dispositivo electrónico que usted tenga ahí para distraerse. Depende de la cámara. Están las cámaras de alta presión, que esas realmente no se podría ingresar con ningún tipo de artículos como electrónicos, no se puede ingresar con cualquier tipo de tela, la ropa, no se puede ingresar inclusive con desodorante ni todo esto, porque ellas lo que hacen es generar la presión con el oxígeno, entonces el riesgo de combustión es muy alto. Las que nosotros tenemos son muy seguras y generan la presión con aire y el oxígeno va por un dispositivo de una mascarilla, entonces en esas sí podemos entrar con celular, con computadora, con cualquier tipo de ropa, entonces las hacen más seguras porque les dan así como al paciente algo para entretenerse, ver una película, inclusive trabajar dentro de la computadora, entonces les hace un ambiente más confortable. Nati, yo te quiero preguntar, cuando vos ibas justamente, ¿llevabas tus gadgets ahí para entretenerte? ¿Te dormías? ¿Cómo funcionaba? Yo siempre me llevé una serie de alguna plataforma, entonces yo decía, ok, si la cámara hiperbárica dura 1 hora, que eran mis sesiones, Fabi, ahí te preguntamos ahorita si para todo el mundo va igual la cantidad, o no sé si ya nos lo dijiste, la verdad. Creo que sí, lo repasamos. Pero yo me llevaba, Rose, fíjate, yo me llevaba mi tableta, y entonces, como tenía conexión a internet, ahí veía capítulos de alguna serie bien relajada, algo que más bien me hiciera ojalá reírme o estar muy, muy tranquila, una serie bien light. Si los capítulos eran de 40 minutos, veía uno y un pedacito más de otro. Más bien a veces me daba cuenta y yo, ay, ahí viene Fabiola, ya me va a sacar, qué pereza, se acabó mi recreo. Hay gente que se duerme porque ahora ya son 2 cámaras hiperbáricas que tienen en donde Fabi trabaja y entonces uno ve al vecino que está dormido o a la vecina que está dormida, pero a mí me gustaba mucho aprovechar para ver series. Y es muy bonito porque es un ratito que nunca en mi vida cotidiana tengo, como ese momento conmigo de paz, de que nadie me interrumpa viendo tele, ahí lo tuve. Entonces sí les cuento que es algo como que más bien se volvía un disfrute. Y también a nivel de recuperación, si yo hubiera podido tener la cámara hiperbárica en mis postpartos, otro gallo hubiera cantado. Y no es que me fue mal, pero la cesárea, lo hablábamos ahora, que a uno le cortan 7 capitas de piel. Pues uno no le pone mucha cabeza porque está atendiendo a un bebé recién nacido. Y en el caso de mi segundo embarazo y segundo posparto, además tenía una niña grande que atender. Entonces no hay chance de ponerle mucho drama al asunto. Pero pienso en eso, en que las mujeres que están en un posparto, qué maravilloso tener la posibilidad de la cámara hiperbárica. Sí, les favorece montones porque inclusive por la limitante de los medicamentos que pueden consumir, por dar lo que es la lactancia, entonces hay temas de dolor que tal vez no son tan fáciles de controlar y la cámara hiperbárica ayuda mucho a eso, a controlar el dolor, entonces les ayuda a desinflamar, les ayuda también con lo que es la regulación hormonal, les ayuda inclusive en el proceso de cicatrización, entonces es muy favorable como complemento también para las pacientes que están con un posparto de cesárea. Ahora ustedes hablaban de las personas inescrupulosas que tal vez no se han preparado también en este tema y están ofreciendo las cámaras hiperbáricas y su servicio. ¿Cómo nosotros como pacientes podemos lograr identificar esas alertas rojas? Yo creo que ahí es mucha responsabilidad de nosotros como usuarios, ¿verdad? Yo creo que si uno va a ir a comprar, por ejemplo, siempre les digo, si uno va a ir a comprar tornillos, no va a ir a una carnicería. Entonces, realmente, si usted va a ir a un lugar, un establecimiento de salud,
pida, pregunte, tiene títulos, no tiene títulos, usted es especialista, no es especialista, y sobre todo también pregunte mucho por el tipo de cámara hiperbárica donde van a estar recibiendo su tratamiento, que les diga si está certificado, si no está certificado, que ojalá les enseñen el permiso del registro sanitario para que realmente esté un lugar tranquilo y sea una experiencia agradable. Hay algo muy lindo, Rose, y es que, bueno, esto me lo preguntó alguien a raíz de que sabía que yo estaba yendo a la cámara hiperbárica. Decían, en el caso donde Fabi trabaja, en la clínica donde trabaja, se puede ir, por ejemplo, Rose, vos te operaste, ni Dios lo quiera, te accidentaste, fuiste ¿cómo se dice? Senada. Cenare es lo de las verduras y frutas, sí. Siempre se me enreda. Fuiste al Cenare, te recuperaste ahí y tenés la inquietud de maximizar tu recuperación en la cámara hiperbárica donde Fabi la opera. ¿Se puede? Sí, claro, normalmente, cuando son cirugías de otros profesionales, otros colegas, se pide lo que es una referencia médica para que tenga siempre el aval del médico tratante, pero realmente se puede tratar la mayoría de los pacientes de otros lugares sin ningún problema. Excelente. Fabi, ¿alguna recomendación final que vos puedas hacer a las personas que nos escuchan, que tienen yo creo que esta es como la oportunidad de hacer una recapitulación de las enfermedades o padecimientos o situaciones en las cuales podemos optar por la cámara hiperbárica y una porra para que se animen, pero repasemos primero esos padecimientos que son candidatos? Como te decía, puede ser desde muchos puntos de vista. Personas con enfermedades crónicas, como por ejemplo personas con Alzheimer, se ven muy beneficiadas, pacientes con Parkinson, pacientes post-COVID, pacientes que hayan tenido un evento cerebral, les puede ayudar montones también, pacientes que estén pre o post a una cirugía, porque se puede hacer también antes de una cirugía para acondicionar el cuerpo, pacientes que simplemente quieren mejorar su rendimiento deportivo, pacientes de alto rendimiento como jugadores, atletas, corredores que quieren mejorar su rendimiento o prepararse mejor para una competencia o disminuir el tiempo de recuperación de una lesión, también se ven muy favorecidos, pacientes que están con una cirugía inmediata o pacientes con ya alguna situación de que simplemente queremos ser eternamente bellas y también se quieren dar una manita con lo que es el oxígeno hiperbárico. Bueno, eso no está nada mal, ¿verdad? Está interesante, sí. Muy interesante. ¿Cómo podemos contactarlos? Por supuesto, Fabi. Bueno, ya estamos en la clínica Sabana Norte del doctor Henry Sequeira, ahí está el Spa Feralé, donde los podemos atender con todo gusto. Los teléfonos, tenemos el 8947-9593 y ahí con mucho gusto los atendemos y les hacemos su cita. Son muy amables, muy gentiles y de verdad, Fabi, que te agradecemos muchísimo a vos, al doctor Sequeira, también a su esposa, la doctora, ¿cómo es que se llama? La doctora Damaris. La doctora Damaris, porque siempre están muy comprometidos con la salud de sus pacientes y de personas que quieran acercarse a recibir sus tratamientos. Hay algo que nos gusta mucho, Fabi, y es que tu manera de ser, y te lo digo ya como paciente, es muy amena también. Hace que uno se sienta en confianza y en manos seguras. Eso te lo agradezco como paciente. Y hoy tenerte como invitada ha sido muy bonito porque Fabi tiene una energía, esa sangre italiana de Fabiola es pura adrenalina. Dinamita pura. No, más bien, chiquillas, muchísimas gracias por la invitación a hablar de un tema que se ha puesto muy de moda, pero hay que hacerlo responsablemente y pues qué más que hablar de lo que a uno le gusta hacer. Entonces, súper contenta y pues las esperamos por allá. Muchísimas gracias, Fabi. Gracias, Fabi. Si quieres más contenidos como este, suscríbete a nuestro canal de YouTube.